Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le damos la gracia a nuestro Dios que nos permitió, pues, con todas las dificultades, poder estar una vez más aquí para que la gloria de Dios siga siendo manifiesta en todas partes del planeta, allá donde esté su palabra, donde esté pregonándose su justicia. En este momento en que la humanidad anda detrás de la idolatría, el pueblo de Dios está guardado por el Señor. Amén. Ahí está la hermana Belia Gómez, un saludo muy especial para ella, los hermanos que están en este momento conectándose con la comunidad Shiloh aquí en Barranquilla, nuestros hermanos en el Ruaj, que el Señor nos ha puesto el mismo sentir y podemos tener una sola expresión para nuestro Dios, una palabra. La hermana Dayana también está con nosotros acá, la hermana Teresa. Un saludo muy especial para todos, un shalom del Señor. Esperamos que todas las cosas de Dios sean para bien en este día. Bien, entonces estamos hoy con la parashá Miketz, ¿verdad? Génesis 41. Génesis 41. Vamos a estar leyendo la parashá, sacando aquí ciertas instrucciones de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de la Escritura: instruirnos, corregirnos, redarguirnos, enseñarnos. Y cuando leemos la Escritura tiene que ser con esa actitud. Vemos a ver que el Señor tiene para nosotros entonces en este día especial, que Él lo señala para nosotros es una señal para el pueblo de Dios en esta tierra. Génesis 41:1 al 44:17 es la porción de la Escritura que corresponde para hoy, y el contenido que tiene sobre la vida de José. Ya hemos estado hablando de José, pues veremos a ver, el Señor sigue insistiendo con uno de los hijos menores de Jacob. Entonces leemos aquí, comenzamos a leer la parashá. Dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, durmió nuevamente y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces uno lee la Escritura y no es algo común que uno lee en la literatura. Aquellos que están acostumbrados a leer mucha literatura, que saben mucho de literatura, vemos que en la Escritura, al leerla, hay cosas que trascienden aún más allá. Simplemente un sueño, y en la Escritura es lo que es el sueño. Es una expresión que muchas veces la vemos en diferentes partes. En este caso, con José. Entonces, Faraón buscó a sus
a sus asistentes, que en este caso son brujos, porque en estas naciones antiguas todo se resolviera mediante las cuestiones misteriosas, la adivinación y muchas cosas de estas. Entonces, estos señores fueron consultados por el faraón. Luego de despertar el faraón por la mañana, en el versículo 8, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. Es algo común que muchas veces en la cuestión de estos señores que practican estas cuestiones de misterios, son muy dados a engañar, ¿cierto? Muchas personas son propensas a dejarse engañar, y hoy en día vemos eso, consultan a brujos, pero resulta que muchos de ellos incluso le están adivinando el futuro, y son personas que prácticamente caen en cierta maldición, digamos, porque le termina sucediendo cosas que fueron a consultar. Entonces, estas cuestiones son de mucho cuidado, pero vemos que en el pueblo del Señor, el Señor tiene también personas que Él los capacita para que puedan interpretar su ciencia, sus profecías. Son cosas que el Señor tiene para más adelante, pero nos adelanta para que el pueblo siga despierto y preparado. Entonces el faraón no halló quien le pudiese interpretar este sueño. Sin embargo, y le comentaron este copero que José le adivinó o le interpretó el sueño, estaba ahí delante del faraón y se acordó que él le había prometido a José que iba a hablar de él frente a faraón, pero nunca lo hizo. Pero en este momento, como ya no había quien interpretara, y muchas veces estos faraones, estos reyes, salían juzgando y haciendo juicio, de pronto eso también le dio temor y se atrevió a decirle a faraón de hablarle de José. Por lo tanto, aquel joven que estuvo preso, que era un esclavo en Egipto, pero que era creyente en el Señor, fue levantado por nuestro Dios. Fue levantado porque al hablarle a faraón, y cuando no había nadie en ese reino que pudiera interpretar los sueños, entonces José fue inmediatamente vestido para ser llevado a faraón. Entonces el faraón, en el versículo 14, 41-14, entonces faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón. Y dijo faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mas José respondió a faraón diciendo: no soy yo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Este momento es la confianza, la fidelidad de Dios que está en José, porque es una situación improvisada. O sea, José se presenta a faraón y faraón le está comentando algo, y no es que de pronto José tuviera una oficina donde él interpretara sueños, sino que eran cuestiones que venían en el momento de Dios, como fue el caso del copero y del panadero, y como fue el caso de los hermanos. Entonces, esta es una forma también de poder Dios expresar lo que es la profecía, mediante un sueño, porque José anteriormente había tenido unos sueños con respecto a su familia, y ellos lo interpretaron o le tomaron odio a José por causa de este sueño, porque le preguntaban que si él iba a reinar sobre ellos, ¿verdad? Siendo el hermano menor, el hermano consentido, pues eso era algo que para ellos estaba muy lejano. Entonces vemos a un José, mirando estas cosas, vemos a un José que
que es diferente a los demás, que tiene algo que no es hallado en los demás, pero que en todo caso él nunca lo toma como suyo propio, sino que siempre está saltando a Dios, no él mismo. Y resultó un José también profeta en su casa sin honra, porque como dijo el Señor, no hay ningún profeta sin honra sino en su propia casa. Entonces lo primero que lo despreciaron fue los hermanos. Sin embargo, acá en Egipto el faraón lo requirió para que le interpretara este sueño. Génesis 42:6 aparece un José ya siendo un señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra, que era el sueño que había tenido él anteriormente con ellos. Ellos no conocían todavía quién era José, no lo habían reconocido, aunque José sí lo había reconocido a ellos. Y estaba cumpliéndose el sueño, o sea que la profecía se estaba cumpliendo. Entonces José lo vemos aquí como el señor de Egipto. Una de las cosas que vemos, podemos hallar unas similitudes, porque vemos aquí un faraón que está al frente de tal cargo, es el rey de una nación y es el que tiene la autoridad. En este momento es el faraón. Aquí no vemos si es un faraón malo, si es un faraón bueno, simplemente vemos ciertas similitudes en el ejercicio de la autoridad. Entonces Dios, más que nosotros ver aquí, por lo menos porque tenemos el concepto de lo que es un faraón y son idólatras y todas estas cosas, pero más que esto, lo que podemos ver es cómo este faraón ejerce la autoridad y pone a José sobre el gobierno de Egipto, totalmente lo pone. Entonces podemos leer aquí en Génesis 41. (41:39) Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, estamos viendo aquí es la figura de la autoridad, cómo Faraón representa la autoridad total de este momento, y José, que en este momento no era conocido ni representaba nada, le ha pasado el poder total a José. Entonces uno va aprendiendo algunas cosas que si uno profundiza, está viendo las cosas profundas de la Escritura, se ve que no simplemente podemos captar en la historia, porque todo el mundo, toda la creación de Dios está rodeado de su gloria, de su poder, y la misma creación nos muestra todos los pasos que la humanidad da uno tras otro, y que son casi como un reglamento. O sea, no podemos escaparnos del plan de Dios. Donde quiera que vayamos, siempre vamos a encontrar esto. Entonces aquí tenemos este caso de la autoridad. Pero vemos unos casos también, antes de esto vemos al faraón, aquí en el 41:8, cuando leímos que sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y
y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiera interpretar. Ahí vemos también un caso de un faraón que se encuentra, o sea, siendo el líder, ellos se creían dioses, pues eran tratados como dioses, y en este momento tiene todas las salidas cortadas. Hay algo en que él quedó bloqueado. Ese sueño, ¿qué significaba para él? Y al no poder tener una interpretación, eso lo mantenía en un estado de agitación. Por eso es que él consulta a José. Y José, al atreverse a hacerse como responsable de él, así sea por medio de Dios, pero el que estaba en el frente era él, realmente estaba en una situación que estaba arriesgando su cabeza. Si una persona que está delante de un rey es un esclavo y le está asegurando que él tiene una respuesta para su sueño, ¿cierto? Porque Faraón, pues él está hablando de su Dios, pero de todos modos Faraón no le importa el Dios, lo que le interesa era que le interpretara su sueño, ¿cierto? Eso era lo que estaba en la cabeza de Faraón. Faraón ya tenía sus dioses. Ellos adoraban otros dioses que no eran el Dios de los israelitas. Y aquí en el 41:38 vemos entonces a Faraón doblegándose delante de un dios ajeno, porque cuando José le interpretó el sueño, dice el versículo 37, después que él dio unas soluciones al problema que se iba a presentar de los 7 años de hambre, entonces dice que esa solución le pareció bien a Faraón. Génesis 41:37. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces vemos un Faraón que se doblega ante un Dios ajeno a él, un Dios que está haciendo algo que los dioses de él no pudieron hacer. Todos los sacerdotes de Faraón consultaban a sus dioses, hacían ritos espirituales, de espiritismo, practicaban todas estas cosas y nada de eso le pudo haber funcionado. Por eso la escritura aquí nos está mostrando que Dios, el que estamos leyendo aquí, era superior, era más poderoso que los mismos dioses de Egipto. Entonces, todo esto va tomando forma y vemos entonces esa figura de cómo Faraón le pasa la autoridad a José. En el 41:45 vemos algo también, que él le pone un nombre a José, un nombre sobre todos los nombres de Egipto, pues en Egipto no se iba a mover nada sino por sobre el nombre que le puso Faraón a José, Sabnaf Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ya José tenía la autoridad y salió por toda la tierra de Egipto. La esposa de José no era israelita,
era una egipcia y era hija de un sacerdote de Egipto. Y muchas veces nosotros no tenemos entendido en la Escritura que no se puede mezclar las tinieblas con la luz ni nada de esto, pero aquí vemos casos especiales de Dios en que Él nos envía un mensaje, ¿cierto? Así como el poder de Dios estuvo sobre Egipto y estaba también sobre José, y de todo modo Dios no iba a permitir que José tuviera una mujer que lo que fuera a ser idólatra, y José era demasiado sabio. No es como ahora que los primeros son novios y se enamoran y esperan un tiempo a ver si encaja el uno con el otro y se casan. En ese tiempo pues parece que solamente era darle la mujer al hombre y se casaba. O sea que lo que nosotros le llamamos el amor ahora, que tienes que enamorarte, eso no existía en ese momento. El amor se da es a raíz del contacto que tenía el esposo con la esposa. O sea, la costumbre que ellos iban adquiriendo el uno con el otro, la necesidad del uno con el otro, y esos afectos eran los que iban formando lo que se llama amor. O sea que el amor era después, y ahora es lo contrario. Ahora las personas primero se enamoran, se casan y al poco tiempo se acaba el matrimonio, se divorcian, que es lo más común. Son más los matrimonios que se disuelven hoy en día que los matrimonios que quedan. Y cada vez que va pasando el tiempo, las cosas van empeorando. Entonces, el otro mensaje que podemos ver aquí en esta parashá es la convivencia con los gentiles. Es la convivencia que vemos en José, siendo el señor de todo Egipto. Él no decidió incluso ir a buscar una israelita para casarse con ella, sino que se casó con una mujer del mismo Egipto. Por eso nosotros aquí como instruidos por la palabra, tenemos que ver que no todos los casos un hermano se casa con una hermana, aunque eso sería lo mejor para evitar problemas. Pero se han dado casos en que también una persona con conocimiento de la Escritura, por alguna circunstancia, termina casado con una mujer que no es del pueblo. Pero como dice la Escritura, conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, de todo modo, es el cuidado que nosotros podemos ir mirando, ¿verdad? Ir pesando a ver hasta dónde podemos nosotros tener el alcance, principalmente los jóvenes, que son los que están pensando en casarse más adelante. Entonces mejor, estos son casos especiales que están aquí en la Escritura, pero de todos modos nos traen esa enseñanza. Y en el caso de vivir con personas que son diferentes, creen en otras cosas que no es nuestro Dios, la Escritura, por lo menos Romanos 13:1, ya hay situaciones que sucedían, aunque no son las que se esperan, pero de todos modos, ya estando al frente de las situaciones, ya todo hay que afrontarlo. Entonces nosotros, que no vivimos en Israel, sino que vivimos en una nación que tiene otras creencias y otros dioses y otras prácticas, entonces la Escritura nos dice a los creyentes: sométase toda persona a las autoridades superiores. 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aunque sea incrédulo, una autoridad no es puesta por ella misma, no se puso por ella misma. La autoridad es uno de los principios con que Dios estableció el universo. Todo está regido, todo tiene un orden, todo tiene un reglamento, la cual no se puede romper. El romper esas normas, esa línea de Dios, eso es lo que se llama pecado, ¿cierto? Entonces el faraón no estaba ahí porque él es faraón y es una autoridad que se puso él mismo. Aun con toda la incredulidad de una persona, no hay autoridad en la tierra si no es puesta por Dios. Cuando el Señor iba a ser muerto, Pilato le dijo eso: a mí no me hablas, tú sabes que yo tengo el poder de dejarte libre, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué le dijo? No tendrías ese poder si no te hubieras sido dado de arriba. Entonces no es que estén sueltos, no es que ellos estén haciendo lo que sea, simplemente han sido puestos como una autoridad, pero si ejercen mal la autoridad porque no están en los mishpat de Dios, no lo están ejerciendo, porque aunque no sea por medio de la escritura, el mishpat de Dios está regado en toda la tierra, ¿cierto? Toda autoridad hoy en día sabe que matar es un crimen, es una cuestión ilegal. Sea que lea la escritura o no lea la escritura, por fuera de la escritura, eso ha corrido, eso se sabe, eso está establecido. Entonces, una autoridad que no respete la vida es una autoridad que está violando los principios del reino, y en cualquier momento le llega a su juicio, porque la autoridad también va a tener juicio. Todo el mundo va a comparecer ante el tribunal de nuestro Dios. Entonces, por eso no podemos irrespetar a las autoridades. Aquí, si uno conduce un vehículo, hay autoridades para que no pase después de una luz por lo menos roja, no estorbe en el tránsito, no estorbe las vías y muchos reglamentos. Entonces el creyente no debe pasarse eso por alto porque piense que esa persona no es un creyente. Esa autoridad está puesta ahí por Dios también. Y lo que dice la Escritura, que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces una persona, si no practica esas cosas mínimas de autoridad, que son las humanas, ¿cómo va a someterse a la autoridad de Dios? Son las cosas que aún no vemos, ¿cierto? No estamos viendo a nuestro Dios, solamente podemos relacionarnos por medio de eso. El contacto de nosotros con Dios es la justicia. Primera de Pedro 2:13. Entonces los apóstoles estaban bien entendidos en esto. Primera de Pedro. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces los apóstoles tenían claro eso. El apóstol Pablo muchas veces estuvo llevado a juicio y en todos los momentos él estuvo enfrentado y nunca rechazó
todo lo que él se le imponía, aunque era inocente. No lo rechazó. Y por eso vemos que lo que le está pasando acá a José es un reflejo de lo que la autoridad está en todas partes de nuestra creación, de la creación de Dios. En todo caso, la Escritura siempre nos lleva a buscar la paz. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amarguras os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Entonces se trata de que tengamos la paz. Todo lo que ejerce autoridad es tratando de buscar la paz con todo el mundo. Entonces sí podemos vivir en un medio donde haya personas incrédulas y con la Escritura, con los mandamientos del Señor, poder sobrellevar esas cargas, esos conflictos, y podamos nosotros tener paz, porque la paz es adentro. La paz no depende de lo que está afuera, la paz depende de nosotros. Así los apóstoles, ellos incluso en condiciones de amenaza, de muerte, ellos se atrevían a cantar. En esa situación las personas están en una agonía, y eso era lo que les asombraba a estos guardias que los tenían que vigilar a ellos, que en vez de ellos estar asustados, estar angustiados, veían el semblante de ellos y lo que veían era la paz. O sea, nunca veían en ellos lo que esperaban. Entonces esto también los hacía que ellos les doliera más, le daba más rabia esa situación de ellos, esa actitud. Solamente cuando la autoridad ya se sale de la justicia, por ejemplo, cuando una autoridad te va a obligar a adorar un ídolo, como pasó el caso de Daniel, porque Daniel también fue un gobernante, él también estuvo en una nación gentil, estuvo relacionado con gentiles, con personas incrédulas, sin embargo él pudo sobrevivir ahí y pudo no apartarse de Dios tampoco. Entonces vemos estos casos de siervos de Dios que sí pudieron hacerlo, sí podían vivir en un medio de hostilidad espiritual, pero Dios siempre estuvo con ellos, Dios nunca los abandonó. Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, el asunto siempre de lo que trata de la autoridad es lo que es la justicia, seguir siempre la justicia. Mientras José estaba en Egipto, él se encargó de administrar
circunstancia por la que estaba pasando Egipto, y no solamente Egipto, sino todo el mundo entero, porque era un hambre mundial. Y José no rehusó, sino que se encargó de hacer una buena administración y propuso incluso muchas cosas que en el transcurso de esto vemos que José tenía la razón. O sea, que la sabiduría que él había puesto, o que Faraón había intuido de él, era de verdad, era una sabiduría correcta. Algo parecido también entonces vemos en la vida de Moisés. Moisés también, como José, fue un gobernante, fueron puestos por juez, y tienen la misma similitud con respecto a lo que fue la administración de la justicia. Moisés tuvo una mujer cusita. Hay mucha polémica sobre lo que significa la mujer cusita, si era la única esposa de Moisés o si era otra esposa que se llama así. Y todos tendemos a pensar de que era una sola esposa, la mujer cusita, la hija de Yitro, la que le dio Yitro por esposa. Entonces, siendo una mujer que no era israelita, también se prestó dentro del pueblo de Israel para que Moisés fuera atacado por este caso, como fue el caso de María y de Aarón, ¿verdad? Que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, número 12, eso está en número 12, 2. Vamos a recordarlo de todos modos. Cierto. Entonces, aparentemente, ellos están tomando esto para desmeritar a Moisés, porque dice en el versículo 2 que dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. En el 1 lo dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Aparentemente ellos estaban poniendo al pueblo en contra de Moisés, pero por este asunto de una mujer que no era de Israel. Pero en propósito aparente, o sea, no era ese. Realmente ellos lo que estaban buscando era el poder, o sea, quitar a Moisés y ponerse ellos. Pero como dice la Escritura, que no hay autoridad sino la que Dios pone, y Dios no había puesto a María por sobre Moisés ni Aarón. Entonces, lógicamente, vemos entonces a un Moisés con una mujer que no es del pueblo, pero que totalmente hubo una convivencia que nosotros pensamos o sabemos que una persona que refleja las cosas de Dios, ya es indiscutible que esa compañera pueda, digamos, acoger esa fidelidad del esposo. Porque si uno está observando ciertas condiciones o ciertas situaciones, uno nunca va a escoger la peor, uno nunca va a escoger la mala, ¿verdad? A menos que sea demasiado ignorante.
No podemos entonces ignorar esto. Entonces vemos a Moisés también gobernante, un juez y juez profeta. Vemos tres cosas que la Escritura siempre nos ha querido, nos ha venido manifestando y mostrando. Ya el pueblo de Israel estaba adaptado o estaba acostumbrado a hablar de profecía, a hablar de juicio y hablar de la ley. ¿Por qué Dios siempre se preocupa y Dios está siempre en esa doctrina, en ese adiestramiento? Precisamente es para que estemos siempre cerca de lo que es su voluntad. No hay ninguna manera de aprender la voluntad de Dios sino mediante nuestra misma vida, la vida común que tenemos alrededor de todas las personas que conocemos. Porque no es que tenemos que rechazar a los gentiles, no es que tenemos que rechazar a las personas incrédulas ni tenerlas como enemigas. Ya no es eso, esa conciencia que muchas veces vemos, ¿verdad? Como un desdeño cuando una persona no ha aceptado al Señor, como un reclamo, y eso no es como lógico, no es lógico según la Escritura. Ellos tienen derecho a vivir su vida también y a ser respetados, porque el que convierte es nuestro Dios, no nosotros. Nosotros simplemente llevamos la Escritura, llevamos la palabra, y la persona, si tiene la luz de Dios, escogerá lo mejor. Nadie escoge lo peor. Si hay dos regalos que se le van a una persona y dice, ¿cuál de las dos escoges tú? Él no va a escoger el peor, siempre va a escoger el mejor. Porque simplemente es regalo, o sea, le va a llegar sin ninguna condición. Moisés ejerció entonces también la autoridad, pudo juzgar. Por lo menos hay una situación cuando en Hechos 7:27 incluso lo recuerda. ¿Cómo, verdad? Hechos 7:27. Discurso de Esteban. Dice, sí, el discurso de Esteban. Ahí, o sea, que ellos están recordando, hasta aquí, él está aquí exponiendo todo lo que había acontecido, está predicando. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernante? La pregunta el incrédulo, o sea, ¿tú por qué eres gobernante? Parece que estás haciendo las cosas incorrectas, no son las cosas que deberías hacer, porque este era el que estaba maltratando, o sea, era el que estaba en contra de la justicia. Como ese no reconoció la justicia que estaba en ese momento, porque Moisés lo que estaba haciendo era evitando la pelea. Eso es justicia. Uno evita la pelea, es una justicia, pero a este no le gustó. Lógicamente entonces no congenian las dos justicias, la que tenía esa persona con la de Moisés, y ahí hay un rechazo. O sea, que se puede decir que le están preguntando quién te ha dado autoridad sobre nosotros. Exacto, ¿de quién es la autoridad? Lo mismo que le preguntaron al Señor. Es que esa es la comparación que estamos haciendo, cómo la Escritura nos va abriendo un campo desde antes de que el Mesías se presentara. ¿Cómo nosotros podíamos distinguir al Mesías? O cómo hoy
porque hoy en día cada quien predica un Mesías diferente, ¿verdad? Ustedes ven que hay diferentes denominaciones y el uno presenta un Mesías que permite cosas, otro que no permite esto y así, y hay una discusión entre el uno con el otro. Pero ¿a qué se debe esto? Es fácilmente se puede observar es que la experiencia de vida de cada persona han sido diferentes. O sea, cada quien ha tenido un concepto de la vida diferente y no estamos mirando la creación de Dios, el orden y la organización de Dios. Entonces, en base a eso, esos patrones es que cada quien se atreve a hacer unas ciertas interpretaciones. Aquí las cosas son tan sencillas que vemos una situación difícil en el caso de José, pero vemos un desarrollo sencillo. O sea, cómo José puede desenvolverse sin necesidad de sentirse cohesionado en nada, de que lo están obligando a hacer algo que él no quiere. Él simplemente aceptó, lo nombra y él va. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que se va a hacer ahí es autoridad, y la autoridad no es un invento del ser humano. El ser humano no inventó autoridad, ya eso estaba desde la fundación del mundo, y antes de la fundación del mundo siempre ha habido autoridad. No habría ninguna forma de nosotros hacer un examen de quién es entonces nuestro Mesías y saber cuál verdaderamente es. Cuando llegó el Mesías aquí a la tierra, ya habían otros, ya habían habido otros Mesías que incluso los habían aceptado, pero también los habían matado. Entonces era fácil para ellos aceptar un Mesías, como es en esta época también. En esta época parece que hay personas que están propensas a que les presenten un Mesías y lo acepten, ¿cierto? Hay muchos que quieren un Mesías sanador, y es fácil que cualquiera venga a hacerle un Mesías sanador que sana de la forma que cada quien diga, y ese es el que le sirve y le gusta, y por lo tanto no van a aceptar otro. Hay otros que predican un Mesías que resuelve problemas o que prospera a cambio de cosas. Entonces también presentan este Mesías, el Mesías de la prosperidad, y muchas personas están con ese Mesías y se sienten bien, se sienten hasta logran conectar con salvación y sienten esa condición de salvación, porque estas personas se han nombrado como jueces, se han nombrado como profetas, ¿verdad? Y están tratando de imitar o de plagiar la verdadera autoridad de Dios, la que debe ser con la justicia, la que Dios mostró con sus siervos. ¿Cómo actuaron estos siervos sin hacerle daño a nadie y sin quitarle nada a nadie? Entonces, si nosotros quisiéramos reconocer a un Mesías en este momento, tenemos que conocer al Mesías que fue profeta, y la Escritura ya nos lo estaba presentando, por lo menos Deuteronomio 18:15. En muchas partes lo presenta, pero hay formas acá directas. Aquí Moisés está hablando de un profeta, dice Deuteronomio 18:15:
profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Entonces este profeta iba a ser del pueblo de Israel, tenía que ser de allí. No puede ser un profeta de otra parte. Y ya Moisés, que había sido esa figura que nosotros hemos leído y que el pueblo de Israel lo tuvo en medio de él, ese Moisés que fue profeta, les está diciendo que hay otro profeta que iba a salir de ahí. Un profeta como él le levantará el Señor tu Dios. A ese es el que hay que escuchar. A ese es el que hay que escuchar. Entonces, en Hechos 3:22, Hechos 3:22, podríamos decir que para que fuera profeta no podría contradecirse con los otros profetas. exactamente. Eso es, Porque si es un profeta diferente que iba a decir otra cosa, ya no sabía el mismo espíritu. así es el asunto. Hechos 3:22. Hay el discurso de Pedro, también el discurso de Esteban está, pero vamos a ver el discurso de Pedro. 3:22, ¿sí? Cornelio fue el mismo discurso de Esteban. Varones israelitas, ese es Pedro aquí. 2:22. Varones israelitas, así es. 3:22. 2:22 de la fiesta de 2:22. Hay un Pentecostés. Ya. Hechos 3:22. 3:22. Aquí. Hechos 3:22 es: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces Pedro, incluso también Esteban, 7:37 acá. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, 7:37 de Hechos: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces ya Moisés había sido una figura de lo que es un verdadero profeta, pero él no se calificó como el profeta que tenían que oír, sino que iba a venir uno que era el que deberían oír. Estos profetas tenían la misión de volver siempre al pueblo de Dios que se había descarriado, volverlo otra vez a la ley, porque el pueblo de Dios siempre se descarriaba y ellos lo volvían aquí en Deuteronomio 13 dice cuál es la actitud de ciertos profetas. Aquí en Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Digo que profeta y soñador de sueños es compatible, como José, que él soñaba, pero los sueños eran proféticos. Como Daniel. Ya, era una forma de anunciar la profecía. Daniel también. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Entonces la escritura ya se estaba haciendo la advertencia de que iban a venir unos profetas que iban a tratar de engañar, a veces ellos mismos engañados, y ese profeta sí iba a tener esa facultad de pronto de predecir algo, pero es el Señor, no es que era la capacidad de él, el Señor lo permitía o lo permite para ver si realmente estamos sirviéndole al Señor.
versículo 3. Este es Deuteronomio 13 que tenemos leyendo aquí, versículo 3. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces hoy cualquier milagro mueve a cualquier persona. Un milagro, por ahí hay un milagro que lo hicieron en el nombre de Dios y seguían, las personas van y a seguir a ese profeta. Pero ese profeta lo que hace muchas veces es apartar a esas personas realmente del verdadero Señor. Entonces le está mostrando un Dios que tiene una autoridad, tiene una profecía y tiene un juicio diferente al que nos están mostrando los verdaderos profetas que el Señor nos ha puesto aquí en la Escritura. Entonces no es tan de más que uno siempre lea la historia de las personas que Dios las puso como profetas, porque en ellos es que podemos nosotros notar cómo reaccionaron ellos ante las situaciones que pasaron aquí en la tierra. Y este es un momento en que está viviendo estas naciones en esta fecha, que están celebrando fiestas, supuestamente están expresando la palabra Dios, pero ¿en qué está la diferencia o qué está la advertencia de aquí? Cuando estas personas llevan a hacer unas celebraciones que no están en la Escritura, te están apartando del Señor, ¿cierto? La Escritura tiene sus fechas, tiene sus fiestas, y hemos sido enseñados y educados, y la Escritura nos ha corregido, nos ha redarguido, es en eso. Pues si antes no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Entonces, si realmente nosotros lo que queremos es la justicia de Dios, si queremos la profecía de Dios, tenemos que estar anclados en esta palabra. En esta palabra, no es lo que nos hablen bonito ni la señal que nos muestren, no es la doctrina de prosperidad, de que si damos más, Dios nos da más. No es eso lo que debe abrirnos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, no es eso. Es la Escritura y la forma en que nosotros debemos manejar cada momento en el cual nos enfrentemos, porque esos momentos nos enfrenta es Dios. Entonces vemos que cuando llegó nuestro Dios, cuando llegó Yeshua, él lo presenta como profeta. Mateo 21:11. Cuando él entró ya a Jerusalén, aquí la multitud lo está aclamando. Aquí en el versículo 21:5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es Zacarías 9:9. Ya es una palabra que estaba escrita. Entonces, una forma de que ellos podían reconocer al verdadero Mesías. Fíjense la condición en que él estaba llegando. Estaba sentado sobre un burrito. Y no era el rey imponente que esperaba aquellos maestros de ese momento. Querían era un rey que viniera con un carruaje. Pues este rey llegó porque vino fue en humildad y a enseñarnos la humildad que la Escritura nos ha venido hablando, porque eso es lo que dice de Moisés, que no se levantó profeta como Moisés, porque Moisés era el más manso de todos los hombres aquí en la tierra, ¿verdad? No ha habido
persona más mansa que el mismo Moisés. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Esa fue una de las cosas por la cual muchos no pudieron darse cuenta cuál era el verdadero Mesías, y a ese lo rechazaron, porque su doctrina, su enseñanza no estaba afianzada, era a lo que la Escritura, al espíritu de la Escritura, sino que ya era con el espíritu del mundo. Entonces es diferente leer la Escritura con ese espíritu diferente al que la Escritura tiene. El Ruach HaKodesh es el que nos da la luz para nosotros entender esta Escritura. Y aquí en el 21:11 de Mateo, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces muchas personas lo confesaron porque llegaron a estar en esa condición de humildad, que no sentían ningún rechazo por las cosas que él hacía. Así que fue para ellos de pronto más fácil poder aceptar al Señor. No le resultó una carga. Entonces, las personas que hoy en día practican el bien, por lo menos en su casa son buenos padres, en su trabajo son buenos trabajadores, eso va a fin con lo que es la justicia, porque son cosas que de pronto nunca hayan leído la Escritura, pero eso va a fin. Entonces, el día que lean la Escritura, alguien les mostró la Escritura, le predicó y la leen, ellos no van a rechazar, porque eso inmediatamente se conecta con ellos. Entonces no ven ningún rechazo, simplemente sienten que era algo que hacía falta, como nos pasó a muchos de nosotros. Aquí estaba lo que me hacía falta, esto era lo que yo quería que llegara a mí, y simplemente eso ya forma parte de nuestra vida. Entonces podemos vernos como en un espejo. Entonces tenemos a nuestro Dios, a Yeshua, que llegó aquí como profeta, llegó como rey. Por lo menos en Miqueas 5:2, donde mencionan Miqueas 5:2, que hay una profecía voy a buscarlo aquí rápidamente. Una profecía de nuestro Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, ya aquí está hablando de ese gobernante que iba a ser para toda la eternidad, porque de todos modos José murió, Moisés murió, todas estas personas que la Escritura las dejó para nuestra enseñanza murieron. Entonces está hablando aquí de algo que iba a ser perfecto. La autoridad de Dios tenía que ser perfecta, tenía que mantenerse continuamente durante todos los tiempos. El Señor, nosotros tenemos que ver lo que Él es profeta, es rey, Señor, gobernante, y es juez. Ese es el Mesías que vino aquí a la tierra. Y toda esa característica que estamos viendo aquí la tiene una sola persona, un solo nombre, que Elohim, los atributos de la deidad,
le puso un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso a gobernar sobre toda la creación, aquí en la tierra y en los cielos. En pocas palabras, entonces, podemos hablar del Mesías. Pero el Mesías no solamente es como el personaje, la persona. El Mesías encierra lo que es la ley y la profecía. La ley y la profecía. O sea, cuando Él vino aquí, eso fue lo que tuvo vida. La ley, la profecía y el juicio. Ese es nuestro Dios. O sea, que aunque no estemos viendo aquí presente a un Jesús, porque muchos dicen muéstranos para creer en Él, pero si estamos viendo la autoridad de Dios que está sobre la tierra, porque es que sin el orden, sin la autoridad, no existiría este mundo. Ya todo esto hubiera sido consumado, hubiera sido colapsado. Hay un orden que mantiene las cosas en su sitio. Entonces eso es poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder que se manifestó en nuestro Mesías cuando vino. Y por eso que dice el apóstol Juan, en primera de Juan, ellos lo dicen, Juan 1, primera de Juan 1, lo que era desde el principio, o sea, lo que era desde el reshit, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo, el Mesías. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que ellos están palpando ahora es lo que siempre ha sido, es lo que ellos dicen aquí, es lo que es desde el reshit. Todo está desde el principio. Sea que estuviera el Mesías aquí o no estuviera el Mesías aquí, todas las cosas están en el poder de Dios. Y sin el poder de Dios, nada de esto se pudiera mover, ni nada de esto podría existir hasta este día. Entonces, hermanos, es una parashá donde podemos nosotros aprender a convivir y no a sentirnos como los dueños del mundo, porque hay otras personas que aún no se han convertido, hay otros que no se van a convertir, pero siempre es necesario que esté el respeto, que también es de la Escritura. Bueno, hermanos, shalom, shavuot para todos. Shavuot. Esperamos en otra ocasión estar nuevamente con ustedes.